Una fuerza muscular va a ser más eficaz cuando ésta se aplique directamente en forma perpendicular a un brazo de palanca. Acá tenemos representada una fuerza muscular por la flecha roja y un brazo de palanca con su punto de apoyo. Cuando una fuerza se aplica de esta manera, es decir, perpendicularmente, o lo que es lo mismo decir, formando un ángulo de 90 grados con el brazo de palanca, la fuerza va a ser más eficaz. La fuerza muscular va a ser más eficiente. Distinto sería una fuerza muscular representada por la flecha roja que no se aplique perpendicularmente sino en forma oblicua, como es en este caso. En este caso, la fuerza muscular aplicada oblicuamente se va a descomponer a nivel de su inserción en un componente rotatorio que es perpendicular, siempre va a ser perpendicular al brazo de palanca, y un componente longitudinal que siempre es paralelo al brazo de palanca. Bien, este componente longitudinal puede a su vez comportarse como un componente coaptante o un componente luxante. ¿De qué va a depender que esta fuerza longitudinal o este componente longitudinal, que siempre es paralelo al brazo de palanca, se comporte como coaptante o luxante? Va a depender del ángulo formado entre el tendón del músculo y el brazo de palanca. Este tendón muscular va a formar con el brazo de palanca próximo a la articulación un ángulo. Cuando este ángulo es menor que 90 grados, la fuerza va a ser coaptante. Sin embargo, cuando el ángulo formado entre el tendón del músculo y el brazo de palanca próximo a la articulación es mayor que 90 grados, como es en este caso, el componente va a ser luxante. Entonces tenemos un punto de apoyo, un brazo de palanca, que en este caso es el brazo de potencia, una potencia y el brazo de resistencia. En este caso tenemos una palanca de tercer género. Entonces, cuando el ángulo formado entre el tendón muscular y el brazo de palanca próximo a la articulación es menor de 90 grados, la fuerza es coaptante, porque esta fuerza hace que el componente longitudinal se dirija hacia la articulación. Esta flecha celeste hacia la articulación. Sin embargo, cuando el ángulo formado entre el tendón muscular y el brazo de palanca próximo a la articulación es un ángulo mayor que 90 grados, el componente longitudinal se comporta como luxante, porque no coapta la articulación, sino separa sus superficies articulares. Ahora llevamos esto a la anatomía. Acá vamos a encontrar una articulación, la articulación del codo, articulación del codo, húmero y antebrazo. Lo que vamos a evaluar acá es el ángulo de tracción del músculo bíceps braquial. Tenemos la inserción del bíceps a nivel de la tuberosidad del radio y la dirección de sus fibras, es decir, la dirección de la fuerza hacia arriba. Lo que hay que tener en cuenta para sacar el ángulo de tracción era su punto de inserción. Si la fuerza es aplicada en forma oblicua, esta fuerza se va a descomponer a nivel de su inserción en dos componentes, como dijimos acá. ¿Sí? Se va a descomponer en una fuerza perpendicular al brazo de palanca, que era componente rotatorio, y un componente longitudinal, que iba a depender del ángulo formado entre el tendón del músculo y el brazo de palanca próximo a la articulación. En este caso, el ángulo es menor de 90 grados. ¿Sí? Por lo tanto, dijimos que menor de 90 grados, que un ángulo formado menor que 90 grados era una fuerza coaptante. Por lo tanto, acá el componente longitudinal es hacia la articulación. ¿Sí? Entonces tenemos un componente rotatorio y un componente coaptante. A 0 grados o en posición neutra podríamos decir entonces que existe un componente rotatorio, un componente coaptante muy marcado, muy eficiente, y un componente rotatorio deficiente, bastante débil, digamos,
pero existe, porque si no, no se podría realizar la rotación del codo, la flexión. Luego vamos a una flexión de codo ya de 45 grados de flexión. En este punto tenemos los mismos parámetros, la fuerza muscular representada del bíceps, representada por la flecha roja, el punto de inserción a nivel de la tuberosidad del radio. Obviamente esta fuerza no está aplicada perpendicularmente, entonces toda fuerza aplicada en forma oblicua se iba a descomponer en un componente, en una fuerza perpendicular al brazo de palanca, que era el componente rotatorio, y en una fuerza longitudinal. Ese componente longitudinal iba a ser coaptante o iba a ser luxante. ¿De qué dependía? Del ángulo formado entre estos dos, del tendón y del brazo de palanca próximo a la articulación. En este caso, el ángulo formado también da menor de 90 grados. Por lo tanto, la fuerza longitudinal también va a ser coaptante. Va a ser una fuerza longitudinal hacia la articulación. Por lo tanto, a 45 grados de flexión podríamos decir que existe un componente coaptante, pero existe un componente rotatorio que va ganando protagonismo. ¿Por qué digo que va ganando protagonismo? Va siendo más eficiente porque el tendón del músculo cada vez más se va ubicando en una forma perpendicular. Va llegando cada vez más a los 90 grados. Es decir, este ángulo está más cerca de los 90 grados que en este punto. Acá podríamos decir que el ángulo formado entre estas dos estructuras es de 10 grados como mucho. Acá ya existe una mayor separación, por lo tanto podríamos decir que es un ángulo formado de 45-60 grados aproximadamente, ¿sí? Y finalmente vamos a encontrar un ángulo, digamos, una flexión de codo a 90 grados. ¿Sí? Es decir, la flexión del codo está a 90 grados. En este punto tenemos los mismos parámetros. Tenemos una fuerza que ya se está aplicando perpendicularmente al brazo de palanca, por lo tanto su inserción se confunde, o sea, las fibras del músculo se van a confundir totalmente con las fibras con el componente rotatorio. Este componente rotatorio que siempre era perpendicular al brazo de palanca. Entonces, en este punto, las fibras musculares se confunden totalmente con el componente rotatorio y por lo tanto la eficacia del músculo va a ser mayor, va a ser al 100%. Entonces a 90 grados de flexión podremos decir que tenemos un componente rotatorio muy eficiente y un componente longitudinal que podría ser luxante o coaptante, pero que solamente se notaba cuando la fuerza era oblicua, cuando se aplicaba oblicuamente a un brazo de palanca. Como en este punto la fuerza se aplica en forma perpendicular, no existe componente longitudinal. Entonces a 90 grados de flexión de codo, el componente longitudinal está anulado completamente, y la fuerza del bíceps es mayor, tiene su mayor eficacia. Después vamos a una flexión de codo de 120 grados de flexión. En este punto nuevamente tenemos una fuerza, la fuerza del músculo, aplicada en forma oblicua. Dijimos que toda fuerza aplicada en forma oblicua se dividía en un componente rotatorio, que siempre es perpendicular al brazo de palanca, y en un componente longitudinal, que puede actuar como coaptante o como luxante, y va a depender del ángulo formado entre este brazo de palanca próximo a la articulación y el tendón del músculo. Entonces, medimos el ángulo y va a ser mayor que 90 grados. Todo ángulo mayor que 90 grados iba a ser un componente luxante. Por lo tanto, acá tenemos mayor de 90 grados
y el componente va a ser luxante, hacia el lado opuesto a la articulación, ¿sí? Entonces, a 120 grados de flexión tenemos un componente rotatorio eficaz, sirve para la flexión, pero vamos a encontrar ya un componente luxante que va a ir ganando protagonismo, ¿sí? Va a ser tanto más luxante cuanto más flexionado esté el codo. Ahora, finalmente llegamos a este cuadro, un resumen. En este resumen lo que vamos a notar son los diferentes grados de flexión del codo. A 0 grados de flexión vamos a encontrar un componente coaptante muy eficaz, predominante, y un componente rotatorio pobre, pero presente. Después tenemos a 45 grados un componente coaptante. Bastante pronunciado, pero vamos a tener un componente rotatorio que va ganando protagonismo. A 90 grados de flexión vamos a encontrar un componente rotatorio muy eficaz, en donde actúa al 100% del músculo, y un componente longitudinal totalmente anulado. A 120 grados de flexión vamos a tener un componente rotatorio eficaz, bastante eficaz, y un componente longitudinal que se comporta como luxante y va a ir ganando protagonismo. A 180 grados de flexión, obviamente el codo no llega a los 180 grados de flexión, llega a 160 como mucho, pero va a ser mucho más eficiente. O sea, el componente luxante va a ser mucho más marcado cuanto más flexionado esté el codo. Entonces, a 180 grados de flexión vamos a encontrar un componente luxante muy marcado y un componente rotatorio que ya va perdiendo eficacia.